esta masa ventricular se hace a través de la apertura de canales de sodio y la entrada de calcio. A nivel del ventrículo solo estoy hablando, ¿no? Porque el sistema simpático puede, ya vimos, actuar sobre el nódulo sinusal, sobre el nódulo sinusal, como vemos acá, estimulación simpática del nódulo sinusal, pero también a través de la masa ventricular, ¿no? Pero a nivel de la masa ventricular usa canales de sodio y calcio, pero a nivel de el nódulo sinoauricular utiliza canales de calcio principalmente. Pero todos ellos estimulados por el receptor beta adrenérgico, ¿ya? Y eso aumenta la velocidad de polarización. Mira, acá tienes una meseta, un potencial de acción del nódulo sinoauricular, que solamente tiene fase 4, 0 y 3. No hay fase 1 ni 2, que son la parte de la caída y la meseta, ¿no? Como lo tiene la masa o el ventrículo, ¿no? El ventrículo tiene otro tipo de meseta. Esta es del nódulo sinoauricular, ¿ya? Tiene la fase 4, la fase 0 y la fase 3. La fase de la repolarización, acá la entrada de calcio. Esta estimulación simpática del nódulo sinoauricular, ¿no? de las células del nódulo sinoauricular, desencadenan la entrada de calcio, solo de calcio, y luego la salida de potasio, ¿ya? Entonces, eso es para la estimulación simpática. Y vean, para la parasimpática, ¿eso qué hace? Que aumente la frecuencia cardíaca, y en cambio la parasimpática lo que produce más bien es una lenta entrada de la apertura de los canales IF, que ya vamos a ver. En esta zona de aquí tenemos otros canales que no tienen las otras células, que son los canales Curry o canales IF. Entonces, estos canales IF, que se llaman Fanny Current, ¿no? De corriente Fanny, le ponen así porque en los años 80 se dan cuenta que se abren espontáneamente sin que nadie los estimule en el nódulo sinoauricular. Y luego que se abren estos canales de manera espontánea, empieza la apertura de los canales de calcio, ¿no? Para la despolarización del nódulo sinoauricular. Entonces, acá se ve que hay una lenta entrada a estos canales, acá es la entrada de calcio también lenta y luego la repolarización. Entonces, este efecto es el que produce el sistema parasimpático a través de estos receptores muscarínicos que van a estar a nivel de esta célula, ¿ya? Entonces hay aumento de la salida de potasio y disminución de la entrada de calcio. Aquí aumenta la entrada de calcio, aquí disminuye la entrada de calcio, ¿sí? Y ya sabemos que el potasio que está adentro debería salir, pero disminuye pues esa salida aumenta la salida de potasio a este nivel. Y eso es lo que ocurre si es que tú pudieras censar el potencial de acción de un nódulo sinoauricular normal, uno con activación simpática y uno con estimulación parasimpática, ¿ya? Lo mismo o el mismo efecto tiene el sistema simpático también a nivel del ventrículo, pero ya vamos a ver sus potenciales de acción. Acá tienes una imagen donde puedes ver cómo el receptor beta adrenérgico, ¿no?, está unido a proteínas G y que activan a la desmilatociclasa, que produce conversión hacia el AMP cíclico, y esto a su vez, ¿no?, va a permitir la entrada de calcio a esta célula cardíaca, y lo que va a estimular la salida también de calcio del retículo sarcoplasmático. Mira, acá tienes sistema nervioso autonómico, simpático, vamos a ver. La frecuencia cardíaca ya sabemos que aumenta con el sistema simpático a través de los receptores beta 1, y su mecanismo son los canales de Fanny Curry, ¿no?, que se activan de manera automática a nivel del nódulo sinoauricular, ¿no? Por ejemplo, la contractibilidad se aumenta a nivel de la masa muscular, ¿no?, también, y la velocidad de conducción. Entonces, esto de aquí, determinado por estos receptores beta, actúa fosforilando pues este canal, permitiendo la entrada de calcio, y eso a su vez también, esta fosforilación activa la glicólisis a nivel de las mitocondrias, y todo eso aumenta el aumento de calcio intracelular, ¿no?, sarcoplasmático, y eso ya después va a desencadenar otras respuestas que vamos a ver más adelante sobre el calcio, sobre
fibras musculares del corazón, ¿ya? Entonces, aquí en esta imagen es para que tú recuerdes que los receptores beta 1 son los que van a recepcionar a la adrenalina o a la noradrenalina a nivel del corazón. Activan al nódulo sinoauricular, al aurículo ventricular y a la masa ventricular y también a la masa auricular, ¿ya? En cambio, el parasimpático, que tiene toda la acción opuesta, trabaja a través de los receptores muscarínicos de tipo 2. Tipo 2, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver cómo después de que se acopla, ¿no? O después de que hay una estimulación del nódulo sinoauricular, va a tener que llegar la señal desde el nódulo sinoauricular al aurículo ventricular, a las de His, a las fibras de Purkinje y después al músculo cardíaco. Entonces, cuando hay esta señal nerviosa, vamos a tener que, va a haber un acoplamiento de excitación-contracción del calcio y los túbulos T. Ya hemos visto que la fibra muscular cardíaca tiene ciertas características. Miren las grandes mitocondrias que ocupan su citoplasma, vemos a las fibras de actina y miosina y vemos a los importantes túbulos T, ¿ya? Los túbulos T que tienen conexión cercana con los retículos sarcoplasmáticos, que son endomembranas del sarcoplasma, ¿ya? Esta es imagen del ron de histología. Entonces vean, tenemos que el calcio, una vez que ya se inicia este potencial de acción a nivel del miocito, el calcio va a tener que venir por estos túbulos T e ingresar, ¿no? a los túbulos T. Y va a haber una interacción entre los túbulos T y las membranas sarcoplasmáticas que están aquí, ¿ya? Donde el calcio va a ingresar desde el extracelular al intracelular, como vemos en esta imagen. Tenemos que el calcio va a ingresar por los túbulos T y acá vemos, ¿no? El túbulo T se llama porque tiene una porción horizontal y una vertical, ¿no? Entonces va a ingresar el calcio en sus túbulos T y este calcio va a desencadenar, ¿no? La unión con las proteínas que van a permitir la contracción entre la actina y la miosina. Pero esta imagen es para que fijen cómo es la forma de la célula cardíaca, cómo es que va a iniciar toda esta contracción celular, ¿no? Celular a través del ingreso del calcio a través de los túbulos T, que posteriormente van a desencadenar también la salida del calcio de estos retículos membranosos sarcoplasmáticos. Esta imagen es del Parkinson. Dice que va a haber una difusión adicional, ¿no? De calcio adicionales hacia el sarcoplasma desde los túbulos T en el potencial de acción. Acá tenemos otra imagen para que fijen la idea, vean cómo es que hay un ingreso del calcio a través, acá también esto es un túbulo T, vemos las proteínas de membrana de los canales de calcio y dice que también aparte de esto se aperturan otros canales para la entrada de canales de voltaje dependientes a través del túbulo T, ¿ya? Una vez que ingresa, vamos a ver que también se va a desencadenar la salida, ¿no? Del calcio desde el retículo sarcoplasmático, ¿ya? Vean también de que hay otras bombas que van a actuar en esta estructura, que son las bombas de sodio-calcio y las bombas de calcio-TPasa, ¿ya? Solamente las menciono porque luego vamos a ver su importancia, pero dense cuenta que tenemos otras bombas aparte de las de calcio, las de calcio voltaje, tenemos las de calcio TPasa y las bombas cotransportadoras de sodio-calcio, ¿ya? Entonces, vemos que el calcio va a ingresar al sarcoplasma. Una vez que el calcio entra por los túbulos T a través de sus propias, tenemos que hay salida también de calcio al sarcoplasma desde el retículo sarcoplasmático a través de esta proteína, que es la proteína rianodina, ¿ya? Esta proteína rianodina también permite la salida de calcio hacia el sarcoplasma, así como sus proteínas del túbulo T. Y esto es 1 y 2. Luego esto va a permitir que se una a la troponina, ¿no? Y va a permitir la interacción entre la actina y la miosina. Una vez que se haya
hecho esta contracción es parte, recuerden que el calcio es parte de la meseta de la contracción del músculo. No estamos aquí, tienen que imaginarse que estamos en la meseta cuando empieza el ingreso del calcio, ¿no? Durante el potencial de acción. Entonces, este calcio está ingresando aquí a la célula. Se produce la contracción y ya no necesito estar contraído, por ende el calcio va a empezar a salir de la unión y va a empezar a guardarse o a salir de la célula, ¿ya? Entonces ese es el siguiente paso. Luego de que ya se produjo la contracción, este calcio se tiene que salir, porque recordemos que esto ingresa por gradiente de presión, porque el calcio está más concentrado en el extracelular que en el intracelular, ¿ya? Entonces, como va a salir contra la corriente, acá podemos ver que usa también una bombita, ¿no? Calcio hidrogenión ATPasa. Tenemos también que tiene una contratransportadora que utiliza seguramente estas dos energías, es donde el calcio sale y entran 3 sodios, ¿ya? Y luego la bomba de sodio y potasio ATPasa que regresa todo a su estado normal, sacando sodio al exterior e ingresando potasio. El calcio, aparte de salir al extracelular, puede guardarse nuevamente en el retículo sarcoplasmático y también dentro del calcio, dentro de la mitocondria. Acá en el Harrison les mencionan que cuando el calcio ingresa al retículo sarcoplasmático, también se guarda a nivel de este complejo que se llama calsecuestrina, ¿ya? Así lo mencionan ellos según su bibliografía, como un acúmulo de calcio dentro del retículo sarcoplasmático a través de este complejo calsecuestrina que luego sale al sarcoplasma, ¿no? Cuando se necesita hacer contracción del miocardio. Bueno, entonces una vez que el calcio ya ha entrado a la célula, el calcio se va a unir a la troponina C, ¿ya? Acá vemos que se va a hidrolizar, ¿no? El ATP hacia ADP. El calcio tiene que unirse a la troponina C. Cuando se une acá en esta imagen del Harrison no es muy clara, pero la idea es que cuando el calcio se une a la troponina C va a movilizar a la tropomiosina, que son estas fibras amarillas, y al movilizar a la tropomiosina va a exponer a la miosina para que pueda unirse la actina con la miacina, los filamentos gruesos con los delgados, ¿ya? Y eso va a generar el cruce y va a generar la tensión, ¿no? Transversal de estas fibras por estas proteínas, ¿ya? En esta imagen se ve mejor del Silverton. Vean cómo es que el calcio se une a la troponina C. Acá está la troponina C, ¿no? Sin calcio. Luego el calcio se une a la troponina y esta troponina va a unirse entonces a la tropomiosina. Esta es la miosina, ¿no? Entonces se va a unir a la tropomiosina y expone su sitio de unión para la actina, ¿no? Entonces esta es la actina que se tiene que unir a la miosina. Esta tropomiosina le impide, si no estaríamos contraídos, pues el corazón estaría siempre en contracción, ¿no? Y eso se evita gracias a este complejo proteico de tropomiosina, que es liberado a su vez por la unión del calcio con la troponina, ¿ya? Y eso permite la unión que usa energía, ¿no? Que lo dan las mitocondrias durante la glicólisis, ¿no? Y el ciclo de Krebs. Entonces ahí tenemos, y eso hace que se mueva este filamento, se hidroliza el ATP a ADP y pues viene la contracción. Muy bien, eso es con respecto molecularmente a la contracción ventricular, ¿no? Entonces esta es la meseta, esta es la entrada de los canales. Vean, este potencial de acción es distinto al potencial de acción que hemos visto hace un momento del nódulo sinoauricular, ¿ya? El nódulo sinoauricular tenía fase 0, tenía fase 3, 4 nada más, ¿no? Fase 0, donde dijimos que se aperturaban los canales Curry y los canales los panicurren, y que se aperturaban también los canales de calcio para el nódulo sinoauricular, pero para el músculo o el
músculo cardíaco, tenemos una fase de despolarización que depende de los canales de sodio, su fase cero. Y la meseta depende de la entrada de calcio, que es lo que hemos estudiado aquí, ya sea a través de un transportador, ya sea a través de voltaje y de la salida del calcio del retículo sarcoplasmático, ¿ya? Y eso, al final de esta meseta se interrumpe el flujo de entrada de calcio a la fibra muscular cardíaca, que es el FMC. Los iones de calcio se bombean rápidamente hacia el exterior, esto de acá. Entonces, esta fase ya 3, donde es la caída de la meseta, o sea, ya de la repolarización, en ese momento es donde el calcio ya se utiliza en estas bombas, ¿no? Vimos que había una bomba de potasio TPH que va a trabajar con hidrogeniones. Aquí teníamos que el Harrison no lo pone, pero el boron sí. Tenemos la intercambiadora sodio-calcio y tenemos también la entrada de calcio al retículo sarcoplasmático a través también de su bomba calcio-TPase. Y así disminuimos la exposición del calcio en el retículo sarcoplasmático para pasar a la siguiente fase, que es la fase de la repolarización, donde a su vez se aperturan canales de potasio, ¿ya? Canales de potasio para que se haga más electronegativo, pues ese potencial, ¿no? El calcio entonces se bombea, vean, entonces la pérdida ya de esta fase o la terminación de esta meseta, de esta fase 2 del potencial de acción ventricular, acaba con el calcio, ingresa al retículo, bomba ATPasa, también del sarcolema a través de sodio-calcio, ya vimos, contratransportador sodio-calcio. El sodio entra a la célula durante este intercambio y luego obviamente que para que todo regrese a la normalidad se va a, bueno, una vez que el sodio ingresa, luego todo esto va a volver a salir a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Listo. Eso es con respecto al acoplamiento miocárdico y la contracción del miocardio. Vamos a ver los sistemas de conducción del corazón. Muy bien, acá tenemos que los sistemas de conducción están representados por el nódulo sinoauricular, por sus as internodales, por el nódulo auriculoventricular, el haz de His, rama derecha e izquierda, las fibras de Purkinje. Son un sistema de conducción eléctrico. Estas células que están aquí en el nódulo sinoauricular son células que se disparan de manera espontánea y ya hemos dicho que gracias a esos canales IF, ¿ya? Entonces, y que luego, cuando empiezan a aumentar el potencial de acción en el nódulo sinoauricular, se aperturan los canales de calcio que van a despolarizar, ¿no?, a estas células del nódulo sinoauricular, que también son miocitos, pero tienen transportadores distintos y tienen maneras de activarse de manera automática. Y son los que inician todo y contagian al resto de los miocitos, es decir, de los miocitos auriculares y de los miocitos ventriculares, ¿ya? Son células autorrítmicas, por ejemplo, las están cerca de la desembocadura de la vena cava superior, y esta conducción no es la misma en el nódulo sinoauricular que en el auriculoventricular. Tienen velocidades distintas, tienen características y canales distintos estos sistemas de conducción, por motivos que ya vamos a explicar, importantes para la coordinación y armonía de latidos, de los latidos cardíacos. Acá vemos potenciales de acción del nódulo sinoauricular, que luego seguramente va a ir hacia la aurícula y luego hacia el ventrículo, ¿ya? Y van a presentar potenciales de acción distintos sobre estas células contractiles, que a su vez están unidas, recuerden, ya dijimos, por los discos intercalares que ayudan a la rápida difusión y también que tienen uniones en hendiduras o gap junctions para el pasaje de la transmisión, ¿ya? Muy bien. El sistema de conducción. La velocidad es distinta en los distintos niveles del corazón, ¿ya? En algunos es más rápido la conducción
y en otros son más lentos. Por ejemplo, el Boron nos informa que el nódulo sinoauricular tiene un promedio de velocidad de conducción de 0.5. El Guyton dice 0.3, perdón, 0.03 metros por segundo, ¿ya? Entonces, y miren, comparen eso con la velocidad de conducción del sistema de Purkinje, ¿no? Estas fibras finales de Purkinje que llegan a los ventrículos, que tienen una velocidad de conducción más alta, 4 metros por segundo, ¿ya? Entonces, acá en el nódulo sinoauricular, en el nódulo auriculoventricular, tenemos velocidad de conducción más lenta, ¿ya? Entonces, ¿y por qué se da esto, no? Porque dice la literatura que es producido principalmente por la disminución de uniones en hendidura entre las células sucesivas, de modo que hay gran resistencia a la conducción de los iones. Ya, esas uniones en hendiduras que vimos en la clase anterior están disminuidas, ¿no? Y seguramente en estas están aumentadas, así como las uniones, esas pues, las uniones, las gap junctions, ¿no? Las uniones en hendiduras. Muy bien, acá tienen el potencial de acción que les muestra el Boron de los distintos sistemas de conducción que tenemos, para que se vayan familiarizando cómo se ve un potencial de acción en el nódulo sinoauricular. Ya dijimos las fases que tiene, 3 y 4. Tenemos acá, ¿no?, el auricular que tiene su 0, 1, 2, 3 y 4, y así. El nódulo auriculoventricular, igual que el nódulo sinusal, con una velocidad de conducción más lenta, las fibras de Purkinje y finalmente en el músculo ventricular, ¿ya? Vamos a estudiar. Entonces, tenemos que, acá tenemos, en el Guyton les comparan la descarga y el potencial de reposo del nódulo sinoauricular y de una fibra muscular ventricular, ¿no? Son distintas, no son iguales, a pesar de que es el mismo órgano del que estamos hablando. Entonces, esta presión ventricular es mucho más negativa. Su potencial de reposo va de menos 85 a menos 90, en tanto que el potencial de reposo del nódulo sinoauricular es menor, desde menos 55 a menos 60. Este puede llegar hasta más 30 de la despolarización, este pues hasta 0, ¿no?, hasta 10 de potencial de despolarización, ¿ya? El ventrículo es más negativo porque son más permeables a los iones sodio y calcio. En cambio, recordemos que este solamente es a los iones calcio, y las cargas positivas de los iones sodio y calcio que entran neutralizan parte de la gran negatividad intracelular. Acá podemos ver cómo se ve el potencial de acción del nódulo sinusal, ¿ya? Acá tenemos que esto de acá es el potencial del marcapasos, o sea, acá están los canales IF que hemos hablado, que se van a aperturar. No se sabe qué ingresa, dice la literatura que probablemente ingresa sodio, no se sabe, pero algún electrolito que empieza a generar esta despolarización que hace el intracelular menos negativo, pero cuando llega a los menos 40, entonces es el potencial de umbral para que se abran los canales de calcio, ¿ya? Y se cierran estos canales. Y empieza pues la apertura máxima ya, ¿no?, de todos los canales, se cierran y luego ya viene la repolarización directa por el potasio, perdón. Entonces tenemos calcio y potasio, sus dos iones predominantes para este nódulo sinusal, ¿ya? Con un potencial de reposo de menos 60 y un umbral de menos 40. Dejando de lado al nódulo sinusal, nos vamos al nódulo auriculoventricular. En el nódulo auriculoventricular, que ya vimos que acá tiene que estar encerrado el nódulo auriculoventricular. Hace rato hemos visto el nódulo sinusal con su velocidad de 0.5, y miren, acá el Guyton les pone que la velocidad es promedio de 0.03 segundos. Cuando llega al nódulo auriculoventricular, el tiempo que va a pasar desde aquí hasta, el tiempo de demora o de retraso a través del nódulo auriculoventricular es de 0.09 segundos, ¿ya?
Entonces, para que llegue aquí a la porción penetrante de las auriculoventricular, antes de llegar a la porción distal, tenemos que hay un retraso de 0.09 a 0.04 segundos. Si ustedes suman este tiempo en el que va a pasar de acá hasta acá, que todo esto es parte de la zona auriculoventricular, son 0.13 segundos. Entonces, el tiempo que ha pasado desde acá son 0.13 segundos y esto súmenle los 0.03, lo cual da un total de 0.16 segundos. Entonces, ¿qué pasa? De que hay un retraso desde que nace el impulso hasta que va a llegar a estas ramas distales. Y eso está bien, porque eso hace de que al haber un retraso de 0.16 segundos antes de que llegue al ventrículo, aquí le da tiempo a las aurículas de llenarse y de contraerse, ¿ya? Entonces, eso ayuda a que las aurículas puedan pasar la sangre a nivel ventricular. Y esto es lo que se habla en el libro, el retraso del potencial de acción desde las vías internodales, que es de 0.03 segundos, por el nódulo auriculoventricular y el haz de Higgs, ¿ya? Todo eso en total hace un retraso de 0.16 antes de que la señal excitadora llegue al ventrículo. El sistema de Purkinje, la parte más distal de esta, miren, acá tienen los haces intranodales, el nódulo auriculoventricular. Miren cómo acá le ponen en segundos, cómo es que va despolarizándose, ¿no? Y vean, a este nivel, ¿no? Cerca del haz llega a los 0.3, por acá va llegando a 0.5, va bajando 0.16 segundos, y luego llega finalmente hasta las partes más distales y superiores del ventrículo hasta 0.22 segundos. Muy bien, las fibras del Purkinje que vemos acá son fibras ventriculares grandes, tienen el mayor velocidad de conducción, ¿no? Transmiten, dice, en promedio entre 1.5 a 4 metros por segundo, 6 veces mayor que la del músculo ventricular que vemos aquí, porque esto es células de conducción y luego debe unirse a las células del miocardio, ¿ya? Estas células de conducción tienen que unirse y propagar el impulso a las células del miocardio, donde vean que la masa ventricular tiene una velocidad más lenta, ¿no? 1 metro por segundo. Dice que es 6 veces mayor y 150 veces mayor que la del nódulo auriculoventricular, ¿ya? Entonces, en el sistema de Purkinje, la transmisión es instantánea a través de todo el ventrículo, ¿no? Es rapidísimo. Y bueno, acá su potencial de acción. Entonces, ahí tenemos las fibras de Purkinje, vean cómo llegan a inervar toda esta masa de miocitos, ¿no? De la masa ventricular, ¿ya? Tanto izquierda como derecha. Dice que las fibras de Purkinje son rápidas, ¿no? Tienen muy pocas miofibrillas y se contraen poco o nada durante la transición. O sea, no tienen estas miofibrillas no tienen la disposición de contraerse, sino de pasar rápido el impulso a los cardiomiocitos, ¿ya? Entonces, ¿y eso a qué se debe? Dijimos al comienzo, porque hay un aumento de las uniones de la hendidura que aumentan esta permeabilidad del pase del potencial de acción, ¿ya? Velocidad de conducción en el músculo cardíaco. Ahora dejamos de lado las fibras de Purkinje y nos vamos al músculo cardíaco. Uy, acá tienen que encerrar el músculo ventricular, ¿ya? Muy bien, la velocidad de conducción, ¿no? Ya pasó por las fibras de Purkinje, es alta, y luego va a pasar, miren, acá tenemos dos literaturas donde comparan la velocidad de los ventrículos y nos informan lo mismo. Acá lo ponen en milisegundos, 200 milisegundos, 210 milisegundos. Acá tenemos el retraso de los 16 milisegundos, perdón, de los 160 milisegundos o 0.16 que nos informó el Guyton, ¿no? Y luego el pasaje hacia las fibras de Purkinje, que el Guyton nos decía de 1.5 a 4, acá de 2 a 4, y acá tenemos que la velocidad es bastante más lenta que el Purkinje, ¿ya? Muy bien, ¿y qué pasa si yo tomo en cuenta los latidos que van, los potenciales de acción en el tiempo del nódulo sinoauricular?
¿no? Entonces, vean que cuando el marcapasos está comandándonos, vamos a tener una frecuencia cardíaca que va a ir de 70, 80 o hasta 100. Hasta 100 es no. Pero, si es que tuviéramos algún problema, un bloqueo vagal, por ejemplo, y eso va a impedir de que el nódulo sinoauricular empiece las descargas o sean muy lentas, puede, si tuviera que tomar el mando, el nódulo auricular, la velocidad a la que estaríamos sería entre 40 a 60 latidos por minuto. Si lo tomara el LAS de His, hasta 40 latidos por minuto. Y si solo nos comandaran las fibras de Purkinje, estaríamos a una velocidad de impulsos de descarga de 15 a 20 latidos por minuto, ¿no? Que es casi incompatible, vamos a morir. Con respecto a la descarga de presencia, si es que no lo manda el nódulo sinoauricular. Fases del potencial de acción del músculo ventricular cardíaco. Vamos a centrarnos ahora en potenciales de acción solamente del músculo ventricular, ¿ya? No auricular. Vean, acá tienen ya. Sí. Acá tienen, dijimos que su potencial de acción, perdón, su potencial de reposo era menor que la de las aurículas, ¿no? Ya hemos visto el de las aurículas. Y tenemos que esta meseta hace que la contracción dure un poco más de tiempo que que la aurícula, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que su potencial de acción dura 15 veces más en el músculo cardíaco. Y vean, aproximadamente es 0.2 en el músculo auricular, pero es 0.3 segundos en el músculo ventricular, ¿ya? Ese es el tiempo de demora de este potencial de acción, que es un poquito más largo, ¿ya? Vamos a ver las fases entonces. Tenemos la fase 0, que empieza con la despolarización y la apertura de los canales de calcio, como ya lo hemos visto en las clases anteriores. Vean, en esta imagen nos muestra, ¿no? El flujo de la entrada o la salida de los iones más importantes de cada fase. Por ejemplo, acá tenemos en la fase 0 se apertura una alta entrada de canales de sodio, y cuando llega al umbral abre los canales de sodio dependientes del voltaje, y luego hace que esto se despolarice. Entonces la fase 0 es la fase de despolarización, llegando o pudiendo llegar hasta un voltaje de 20 milivoltios más electropositivo en el intracelular. Luego tenemos que en esta fase de aquí, en la fase 1, se cierran los canales de sodio porque ya, ¿no? También son dependientes de voltaje, se cierran porque ya ha llegado a su máxima equilibrio electroquímico que estudiamos en las primeras clases. Se llega a su equilibrio electroquímico, se cierran esas puertas de sodio y empieza la repolarización. Pero antes de que empiece la repolarización, tenemos que hay una pequeña salida de iones de potasio en esta zona, ¿ya? Pero a su vez también empieza así como hay salida de potasio, hay entrada de calcio, ¿ya? Esta entrada de calcio lo que va a hacer es generar esta gran meseta a nivel de la fase 2 que vamos a ver en un momento. Estamos entonces en la fase 1, los iones de potasio salen de la célula, ¿no? Y esto genera esta pequeña caída en la fase 1. Luego en la fase 2, que es la fase de la meseta ventricular, donde vimos que el calcio entraba a través de los túbulos T, salía de los retículos sarcoplasmáticos, etc. Entonces hay un aumento de la permeabilidad y disminuye la permeabilidad, ¿no?, de los iones potasio. Entonces, el potasio que ya estaba saliendo va a ser menos permeable porque el potasio está más acumulado en el intracelular y va a ser menos permeable en este momento. Entonces, los canales generan como interrupción de la caída del potencial de acción, ¿no? Ya luego, cuando va terminándose la meseta, se van a cerrar los canales de calcio y eso va a permitir luego la gran apertura y difusión del potasio hacia afuera de la célula, ¿ya?
que vamos a ver en la siguiente. Entonces la fase 3 ya es la fase de la repolarización. Los canales de calcio se cierran y los de potasio se abren, como vemos en esta imagen. Aquí los canales de potasio disminuyen su difusión, pero aumentan los de calcio. Acá son los de sodio. Acá disminuyen los de calcio, se aperturan algo los de potasio para su célula, ¿ya? Entonces fase 1, fase 2, fase 3, ¿ya? Y la fase 4, que es la membrana en reposo, que es de menos 80 o menos 90 o menos 85, menos 90 para el músculo ventricular. Acá también lo representan de otra forma. Dijimos que para el músculo ventricular era 0.3 segundos y para el auricular 0.2 segundos. Y vean que tenemos la despolarización y la repolarización, ¿ya? Tenemos también que en esta despolarización o en esta meseta 2 es donde se está dando la contracción ventricular. Esta es la contracción ventricular. Este es el inicio de la... va a empezar después la relajación. Y tenemos un periodo refractario que vamos a ver ahora sobre el músculo ventricular y qué cosa es el periodo de refractario, ¿ya? El guideline lo informa como un intervalo de tiempo durante el cual el impulso cardíaco no puede reexcitar. Este es el de la fuerza de contracción y del tiempo. Entonces, durante este tiempo, que suele ser de 0.15 para las aurículas y 0.25 a 0.30 segundos para los ventrículos. Entonces, acá también lo informan como duración del periodo refractario absoluto 0.20 segundos. Claro que están hablando de seguramente el ventrículo, ¿no? Entonces, miren, durante estos 0.20 segundos no puede haber otro latido dentro de ese latido. O sea, no es que te estás contrayendo y de repente sale otra contracción. Es imposible. Ese es el periodo absoluto de la contracción ventricular, ¿ya? Dura 0.25, 0.30 segundos hasta aquí. Pero posterior a eso, ya hay un periodo que se llama el periodo refractario relativo. Entonces, en el absoluto es imposible que haya otro latido. Pero en el refractario sí, puede ser que haya un impulso a nivel auricular o un impulso nuevo que inicie de nuevo a nivel ventricular. Y es lo que se observa en los pacientes con diagnósticos de extrasístoles, ¿ya? Pueden ser extrasístoles auriculares o extrasístoles ventriculares. El periodo refractario relativo dura 0.05 segundos, ¿ya? Durante el cual es más difícil de normal excitar el músculo, durante el cual no es más difícil de lo normal excitar al músculo, tiene que ser ahí, ¿ya? Señal excitadora muy intensa y eso va a dar una contracción prematura. Y estos pacientes con extrasístoles ventriculares generalmente no tienen ningún tratamiento, pero si es que son muy sintomáticas, se les puede dar bloqueantes de esta contracción ventricular, ¿ya? Anómala. Con respecto a la velocidad en el músculo ventricular, ya hemos visto, miren, su velocidad puede ir, según el Guyton, dice de 0.3 a 0.5 metros por segundo. El Boron dice hasta 1 metro por segundo. Pero lo que queda claro es de que tiene una conducción bastante más lenta que el sistema de Purkinje. Y miren, si lo comparan con las fibras nerviosas de conducción grandes, pueden tener 250 veces menos velocidad de conducción y de 1 a 10 veces las de las fibras musculares esqueléticas. Es bastante lenta la conducción a nivel ventricular. Acá tienen un resumen de la doctora Constanzo sobre los 3 potenciales de acción, solamente mostrándoles el nódulo sinoauricular, la aurícula y el ventrículo. Dijimos que su potencial era más corto en el tiempo que la del ventrículo. Sus mesetas son iguales, sus canales, acá les muestro por ejemplo en el potencial de acción ventricular y de otra forma los canales que van a trabajar dentro de estas fases 0, 1, 2 y 3 de las que ya hemos hablado para que lo puedan repasar. Y acá tienen un cuadro resumen sobre la comparación de los potenciales de acción cardíacos, ¿no? Por ejemplo,
Una cosa es la velocidad de conducción y otra cosa es cuánto dura ese potencial de acción, ¿no? En el ventrículo el potencial de acción ya dijimos que puede ir hasta 3, ¿no? Acá le ponen 250 milisegundos. La nervio auricular ya dijimos que era menor, 0,15 o acá lo ponen a 150 milisegundos. Y miren, en el nódulo sinoauricular no hay meseta, ¿ya? Por ejemplo, en el ventrículo tienen corrientes de entrada de calcio para lo que es la meseta, ¿no? Por dar un ejemplo. Y a nivel de la aurícula también, ¿ya? En la fase ascendente, por ejemplo, tienen aquí en el ventrículo corrientes de entrada de sodio, en el aurícula corrientes de entrada de sodio, ¿no? Y acá tenemos que para el nódulo sinoauricular no es el sodio, sino las corrientes de entrada de calcio, ¿ya? Muy bien. Y estas son las que hemos visto el único que tiene su marcapasos normal a través de estos canales de Curry. Mire que acá el Constanzo le dice que es de sodio, ¿no? Por eso le digo, algunos libros dicen que es de sodio, pero los estudios sí, ¿ya? Muy bien. Acá tienen la comparación, entonces, para pasar ya a otro tema sobre cómo es la contracción en el músculo esquelético, el miocardio contráctil y el nódulo sinoauricular. Vean que sus potenciales de acción son distintos para cada uno. En el ventrículo, por ejemplo, es de menos 90, en el nódulo auricular menos 60 el reposo y en el esquelético de menos 70 a menos 80. Por ejemplo, tenemos que para el músculo cardíaco, el potencial de umbral tiene bastante relación con la despolarización a través de las uniones en hendidura, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el miocardio rítmico, o sea, en el nódulo sinoauricular, perdón, el algorítmico, su umbral se da a través de la apertura de los canales de calcio de ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y en el músculo esquelético es a través del sodio, el ingreso del sodio, que es a través de la unión de la acetilcolina en la unión neuromuscular que apertura a su vez los canales de sodio, ¿no? Por ejemplo, acá tiene la repolarización. La repolarización, ¿no? en el ventrículo tiene una meseta causada por el ingreso de calcio. En cambio aquí es rápido y es causada por la salida de potasio. Con comparaciones que pueden ver y sus velocidades, miren, la duración del potencial es distinto para el músculo cardíaco, es bastante rápida, ¿no? 1 a 2 milisegundos nada más. Acá es más de 200 y acá 150. Ciclo cardíaco. Ahora vamos a ver la sístole y la diástole.